Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Para lo que es voltaje, con la frase que dice que es la diferencia de potencial, y yo le agrego algo más, entre dos puntos. Si usted tiene un multímetro con un solo puntal, ¿usted puede medir voltaje? No se puede, porque siempre hay que tener el puntal rojo y el puntal negro. Por ende, en esta frase yo le agrego que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Pregunto, ¿se puede medir voltaje entre tres puntos? Perfecto, le agradezco por esa respuesta. Y para todos le doy la respuesta general. El voltaje se mide única y exclusivamente entre dos puntos. No hay entre tres, no hay entre cuatro, no hay entre cinco, no hay de un solo punto. El voltaje es algo que se mide primero entre dos puntos. Dejemos claro esa idea. El voltaje es algo que se mide entre dos puntos, sí o sí, no hay más, no hay menos. Luego, yo aquí subrayé una palabrita que dice potencial. Obviamente aquí es potencial eléctrico. Y le voy a hacer la pregunta obvia, ¿qué es potencial eléctrico? Porque si usted me dice que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, ahora yo quiero saber qué es potencial. Dice, voltaje es la diferencia. ¿Qué es diferencia? Para usted, en matemática, o como técnico, que los técnicos vamos de la mano con la matemática, para usted, ¿qué es esto de diferencia? Una resta, excelente. Entonces yo voy a decir que, en palabras menos técnicas, que voltaje es la resta de potencial entre dos puntos. Entonces ahí el por qué yo no puedo medir voltaje en un solo punto. No se puede en un solo punto hallar el voltaje. ¿Por qué? Porque es una resta. Entonces necesito dos números para restar. Con uno no hago nada, ¿sí? Entonces ya sabemos que voltaje es la resta de algo llamado potencial. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es potencial eléctrico? Y mire que se ha abierto mucho el debate acá y solo con la palabra voltaje. ¿Qué es potencial eléctrico? Yo sé que esta palabra se hace un poco complicada y compleja y la idea de esta sesión es que usted entienda de manera, aparte de manera técnica, de manera un poquito más general, qué es el voltaje eléctrico. El potencial eléctrico es un número asociado con un punto en el espacio. Repito, potencial eléctrico es un número asociado con puntos en el espacio. Le muestro este simulador. En la parte de aquí abajo yo tengo tres elementos. Tengo cargas positivas, cargas negativas y tengo lo que se llaman sensores. En este caso voy a activar la rejilla para trabajar de mejor manera y voy a agregar a este campo, aquí a esta pantalla negra, una carga positiva. La carga positiva aquí abajito me dice más 1 NC. Primero, las cargas eléctricas se miden en lo que es coulombios. Por eso la letra C viene de la palabra coulomb. Coulomb, a su vez, fue un físico, obviamente, que estudió los efectos de las cargas eléctricas. Recuerden que por lo general las unidades vienen de físicos que estudiaron algo. Por ejemplo, lo que es el campo, el Tesla, lo que es la resistencia, el ohmio, tenemos a ohm, lo que es el voltaje, con mi amigo volta, amperio, con mi amigo ampere, y por lo general es el nombre o el apellido de la persona que estudió ese fenómeno físico. Entonces, aquí el coulombio viene del físico Coulomb, ¿sí? Usted ya lo puede leer más adelante. Aquí me dice que esta carga tiene un nanocoulomb. Nano, para el que ya se olvidó de física, es 10 elevado a la menos 9. Es una unidad muy pequeñita. Decimos que nanocoulombio es 10 elevado a la menos 9. Tenemos el mili con 10 a la 3, tenemos el micro con 10 a la menos 6, el pico con 10 a la menos 12. Entonces, en este caso me dice que estas cargas tienen un nanocoulombio. Ahora, si yo pongo aquí campo eléctrico, observe lo que me aparece en la simulación. Aparecen unas flechas, unas líneas que van hacia afuera. Pues resulta que las cargas eléctricas tienen campo eléctrico, pero ojo, las cargas eléctricas estacionarias.
¿Qué quiere decir esto? La carga en este momento, en este punto, no se está moviendo, está quieta. Si yo la quiero mover, yo la puedo mover. Y observe lo que pasa con el campo eléctrico. Se mueve el campo eléctrico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con potencial? Pues resulta que esta carga eléctrica, voy a poner otra vez la rejilla, ahí, resulta que esta carga eléctrica genera un campo eléctrico y si yo coloco un sensor, por ejemplo, por aquí, yo aquí puedo medir lo que se denomina potencial eléctrico, en este punto que está aquí. La carga eléctrica genera un campo eléctrico y hay un punto en el espacio. Y yo puedo medir aquí en este punto lo que es el campo eléctrico o lo que se llama el potencial eléctrico. Por eso en la diapositiva a usted le decía que el potencial eléctrico es un número asociado a un punto en el espacio. En este caso, este es mi punto en el espacio. Y la pregunta es, ¿cuánto es el potencial eléctrico en este punto? Para eso, tenemos la siguiente fórmula. Potencial eléctrico, B, es igual a K multiplicado por Q dividido para R. Primero, B lo asociamos directamente con voltaje. Es igual a K. K es una constante eléctrica que vale 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metro cuadrado dividido para coulomb al cuadrado. Esto es una constante, es un número que nunca cambia. Por Q, que es la carga en coulombios, dividido para R, que es la distancia. Y usted asimismo en física conoció de que R se asocia a la palabra radio. Ya le voy a decir el por qué la palabra radio, pero yo le puse distancia. Entonces, en el ejercicio que yo le puse hace un momento, yo voy a decir lo siguiente, observe. Coloco aquí un flexómetro y voy a medir cuál es la distancia entre la carga y el punto. Supuestamente hay 100 centímetros. En metros, esto equivale a 1 metro. Entonces aquí yo tengo 1 metro. Si yo veo la fórmula, ya tengo K, ya tengo Q y ya tengo R. Voy a trabajar con esos valores. Observe, si tengo una carga de 1 nanocoulombio, como está aquí en la imagen, 1 nanocoulombio, ¿cuál sería el potencial eléctrico generado a una distancia de 1 metro? Es la distancia que tengo aquí. Utilizando matemática y reemplazando los valores en esta ecuación, lo primero que voy a realizar, obviamente, es 1 nanocoulombio, voy a transformarlo a coulombios. ¿Cómo? Aplicándole el exponencial, 10 elevado a la menos 9. Luego, aplico la fórmula y voy a reemplazar valores. Observe, voy a decir que el potencial eléctrico en este punto es igual a K, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga Q, que es 1 nanocoulombio, 1 por 10 a la menos 9, dividido para la distancia, que en este caso la distancia que yo di fue 1 metro. Entonces, aquí lo que primero hago es simplificar. Se va el 10 a la 9 con el 10 a la menos 9 y me queda 9 por 1 dividido para 1. En este caso, me da un potencial eléctrico de 9 joules sobre coulombios. Y resulta que joules sobre coulombios es igual a voltios. Repito, me da 9 voltios. Ahora me voy a la simulación y aquí lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es sacar este medidor, lo coloco en el punto y observe que efectivamente me dice que tengo aproximadamente 9 voltios, 8.71. Obviamente aquí moviendo un poquito más el medidor y moviendo la carga, obtendría lo que la fórmula me da, que son los 9 voltios. Pero ahora explico el por qué la R de radio. Miren lo que va a pasar aquí. Si yo dibujo un círculo alrededor de la carga, resulta que en todo este círculo, en todo este perímetro, yo tengo los 9 voltios. Por eso en la fórmula
me da la letra R de radio. Resulta que yo tengo potencial de 9 voltios en todo este perímetro de esta circunferencia, ¿sí? Por eso la fórmula me expresaba Q sobre R, R de radio, pero en este caso yo dije distancia. Obviamente es la distancia de la carga al punto. Entonces aquí yo tengo 9 voltios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo me voy con otro punto 1 metro más allá? Observe, me voy 1 metro más allá. Al medir, ahora en este segundo punto, me doy cuenta de que he disminuido a la mitad el potencial eléctrico. Quiere decir, en otras palabras, que mientras más yo me alejo de la carga eléctrica, más disminuye el voltaje. Y mientras más yo me acerco a la carga eléctrica, aumenta el voltaje. Ahora recuerde que en este momento yo estoy observando lo que se llama potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Es el voltaje que se encuentra en un punto determinado. ¿Y quién genera este voltaje? Una carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, regresando a la diapositiva, voltaje me dice entonces que es la resta de dos potenciales eléctricos en dos puntos. Entonces, yo digo que puedo hallar el voltaje si te doy dos potenciales. Ejemplo, observe el siguiente ejercicio. Le digo, tengo un potencial A, que es más 12 voltios, y tengo un potencial B, que es más 5 voltios. Voy a dibujarlos en el espacio. Aquí tengo 12 voltios, potencial A, 5 voltios, potencial B. Voy a volver a dibujarlos porque resulta lo siguiente. Es lo mismo si yo agarro el multímetro y lo coloco de esta forma y lo coloco de esta otra forma. ¿Usted cree que es lo mismo si coloco el multímetro negro-rojo y rojo-negro? En este caso, si yo analizo la definición de voltaje, voltaje me dice que es la diferencia de potencial, o sea, la resta de potencial. En este caso, es lo mismo restar A menos B que B menos A. En una resta es lo mismo. Vamos a ver. En el primer caso yo tengo que voy a hallar el voltaje VA. Observe que primero coloqué la letra donde puse el puntal rojo. VA. Y en el segundo caso yo encuentro el voltaje AB. En el caso VA yo voy a restar el potencial B menos el potencial A. Y en el caso AB voy a restar primero el potencial A menos el potencial B. Y veamos dónde está la diferencia. Primero, caso de la izquierda, potencial B más 5 voltios, menos potencial A más 12 voltios. Al realizar esta operación, primero hago la ley de los signos en el centro, me queda más por menos es menos, y me queda más 5 menos 12. La respuesta en este caso es menos 7. El voltaje que el voltímetro me marca aquí es menos 7. Si yo en cambio me voy al otro lado y hago la operación potencial A menos potencial B, me queda más 12 menos más 5. En este caso, en cambio, me queda un voltaje de más 7. Observe, como es una resta, al cambiar los términos, cambia el signo. Por eso es que cuando usted medía, por ejemplo, una batería, al cambiar los puntales, a usted en el multímetro le aparecía cambiado los signos. Es porque el voltaje es una resta. Al cambiar los términos, cambia la operación, por ende cambia los signos. En este caso, repito, no es lo mismo más 5 menos más 12 que más 12 menos más 5. Y esta es la razón por la cual a usted en el multímetro, al cambiar los puntales, le da un voltaje positivo o un voltaje negativo. Porque el voltaje resulta que ha sido una resta de dos números. En este caso, el problema yo le pedí voltaje AB. La respuesta sería el caso de la derecha, más 7. Otra forma de presentar este ejercicio es colocándole lo siguiente, observe.
Hallar el voltaje entre más 12, más 5. El potencial A sería el que está a la izquierda, más 12, y el potencial B sería el que está a la derecha, más 5. ¿Qué es voltaje? Ya vimos que es la resta de dos números, que es el potencial, y ya observamos lo que es potencial, ¿sí? Que es un número en el espacio asociado a una carga eléctrica. Obviamente, si la carga en este caso yo la coloco negativa, el potencial simplemente será negativo. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo la fórmula, en la fórmula me colocaba la carga Q. Si Q tiene menos un coulombio, multiplicando 9 por menos 1, aquí me daría menos 9 voltios, que es lo que me muestra la simulación, el menos 8.8. Entonces, aquí hay cargas positivas y negativas. Por eso, en el ejercicio que yo le planteo luego, tengo dos cargas. En este caso, las dos son positivas, pero observemos estos problemas que están acá. Planteamos 7 ejercicios. En este caso, queremos hallar el voltaje entre los dos potenciales. En este caso, el de la izquierda sería potencial A y el de la derecha sería potencial B. Queremos hallar el voltaje entre A y B. Para eso, aplicando la definición, tendríamos que restar el potencial A menos el potencial B. En este caso, tenemos el primer ejercicio. Nos dice que voltaje entre menos 12, menos 5, ¿a cuánto es igual? Tenemos la diferencia de potencial entre dos puntos, es lo que nos dice la teoría. En este caso, menos 12 es el primer punto y menos 5 es el segundo punto. Nos quedaría menos por menos es más y tenemos menos 12 más 5. El primer voltaje es menos 7 voltios. El segundo ejercicio nos dice, en cambio, hallar el voltaje entre menos 12 y más 12. Aquí, aplicando la definición de voltaje, nos dice que es la diferencia o la resta de potencial entre dos puntos. Y ahí tenemos los dos puntos, menos 12 y más 12. Aplico ley de signos, menos por más es menos, y tenemos menos 12, menos 24 voltios. El tercer problema nos plantea el voltaje entre más 5 y menos 5. En este caso, aplicando la definición de voltaje, la diferencia de potencial entre dos puntos nos queda menos por menos más 5 más 5. Sería igual a más 10 voltios. El cuarto ejercicio nos dice hallar el voltaje entre más 24 y menos 12. Aplicando la definición de voltaje, más 24 menos 12. Aquí, aplicando la definición de voltaje, tenemos más 24 menos 12. Aquí hay que tener en cuenta de que este signo es el que nos da siempre la definición de voltaje, porque voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Cuidado y lo confundimos con el signo del segundo término. En este caso, resolvemos, ley de signos, menos por menos es más, y nos queda más 24 más 12, en este caso más 36 voltios. El quinto problema nos pide el voltaje entre más 12 y GND. Aquí hay que recordar que en la parte técnica, en eléctrica y en electrónica, GND hace referencia a tierra y tiene un potencial de 0. En este caso nos queda más 12 menos 0. Y la respuesta es más 12 voltios. El siguiente problema nos pide asimismo hallar el voltaje entre menos 12 y GND. Aquí, aplicando la definición de voltaje, nos queda menos 12 menos 0. En este caso, menos 12 voltios. Y el último ejercicio nos dice hallar el voltaje entre GND y menos 12. Aquí, primero tenemos 0 menos, porque voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, y coloco el segundo punto. Y tenemos menos por menos más 0 más 12 más 12 voltios.
Y ahí tenemos los 7 ejercicios resueltos referentes a voltaje. Veamos la diapositiva para confirmar. Planteamos el problema siempre teniendo en cuenta de que en el centro colocamos el signo de la definición de voltaje. Aquí tenemos el signo de la definición de voltaje que nos dice que es una diferencia, una resta de dos potenciales, potencial 1, potencial 2. Haciendo ley de signos y procediendo a sumar y restar, tenemos las respuestas, los resultados. En esta sesión hemos analizado una carga y hemos hallado el potencial en un punto. Para la siguiente sesión vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con este problema. Voy a colocar dos cargas y quiero hallar el potencial en este punto. La distancia entre las cargas y el punto de forma horizontal es 1 metro. Y la distancia entre la carga superior y el punto también es 1 metro. Aquí hay que hallar el potencial total en este punto. El ejercicio planteado para la siguiente sesión se lo podría resolver de la siguiente forma. Tenemos dos cargas de 1 nanocoulombio cada una y tenemos un punto que está situado a 1 metro en el horizontal y a 1 metro en la vertical. Nos pide hallar el potencial eléctrico en este punto. Aquí hay que tomar en cuenta de que la carga superior nos da un potencial y la carga inferior nos da otro potencial. Por ende, este ejercicio se podría resolver por separado. En este caso, primero analizando una carga con el punto, teniendo en cuenta las distancias, hallando el potencial en este punto y luego, asimismo, haciendo el análisis puntual de la carga con su respectivo punto. Y hallamos el segundo potencial. Y una vez que tenemos los dos potenciales por separado, podríamos con estos dos potenciales realizar la suma vectorial para hallar el potencial resultante y así hallar el potencial total en este punto. Esa es una forma de trabajar este tipo de ejercicios. Y con este ejercicio empezaremos la siguiente sesión. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.